Feliz. Estoy muy feliz porque yo sé lo importante, lo decíamos al principio, que es para todos, pues la ortografía. En esta mesa al menos es algo súper importante. Lo estamos platicando. Está con nosotros Paulina Chavira, que es periodista y asesora lingüística, para platicar de las faltas de ortografía. Yo soy fan de Paulina. Hombre, no, muchas gracias. Gracias por la invitación, oigan. Gracias, gracias. Que la mala ortografía es como el mal aliento. Así es, tal cual, Alejandro. Así es. Podemos vivir con él sin ningún problema, pero pues que mejor Se sufre. Sí, o sea, hay veces... No, ya es una impresión. Pero si dejas de salir con alguien si te manda un mensaje así, sí. Bueno, yo porque Ahí soy te veo. obsesiva más no poder, Ahí te sí, veo. pero no creo que toda la gente lo haga, la verdad, no lo creo. O sea, sí, bueno, a mí lo que me pasa es que sí me da como desconfianza. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si yo voy a alguna cita médica y la doctora, el doctor escriben con faltas de ortografía. Ah, no, sí. Ya, Alguien me que lo se pone a tener cuestiono. una formación académica. Porque dices, ¿qué estudió? ¿Qué leía la, Pues sí. la doctora? Mira, mientras una estaba en la cosa- ¿Qué escuela? atención puso a lo que Es que estudió? es eso, justamente la ortografía es una cuestión de atención. O sea, me encantaría decirles, como muchas veces se ha dicho, que si lees, tienes buena ortografía. No es así. Si eres una persona visual, evidentemente tienes muy buena ortografía, porque te vas a acordar, escribiste decisión primero con S y luego con C, cuando la veas vas a decir, no, hay algo mal aquí, y entonces o te va a llevar a revisar o simplemente vas a corregir y ya está, ¿no? Pero solamente si eres muy visual. Si no lo eres, en realidad, o sea, leer mucho no te va a servir. ¿Para qué sí te sirve leer? O sea, que no es que no lean, por favor, no lean muchísimo. Leer nos sirve para tener un vocabulario más amplio, para tener una estructura mental, para poder tener diferentes formas de redacción, por ejemplo. Para eso nos ayuda mucho, pero para escribir así correctamente, para tener ortografía, o buena ortografía, que se valen las dos, porque hay gente que dice, no, ¿cómo? Si ortografía ya viene de bueno, ¿cómo vas a decir buena ortografía? ¿No? Sí se puede decir buena ortografía. Pues sí, una de las cosas que hace falta, uno, es darnos cuenta de que a lo mejor tenemos ahí un área de oportunidad. Y la segunda es poner el empeño, la atención y el esfuerzo en tener o escribir de una manera que se considera correcta, que esto es muy importante, según la plataforma en la que estemos. Porque si yo, por ejemplo, les escribo un mensaje de TikTok, queriéndome subir En el tren, digamos, ¿no? Y quiero escribir todo con ortografía perfecta, probablemente no vaya a entrar en esa audiencia que es la que está viendo TikTok, porque TikTok en este momento todavía no tiene, digamos, esta necesidad de tener a lo mejor una ortografía que sea más apegada a la norma. Que eso, la transformación la vimos, por ejemplo, con WhatsApp. Antes WhatsApp era muy coloquial, ¿no? Tú escribías un mensaje de WhatsApp, muy coloquial. Pero en cuanto empieza la pandemia y WhatsApp se empieza a convertir en esta red en donde ya no nada más tengo estas conversaciones personales, sino que empiezo a tener conversaciones profesionales, entonces ahí sí empieza a cambiar la forma en la que escribo. Empiezas a escribir como si fuera un mail, ¿no? De hecho, ¿no? Ya no escribimos más bien correos, más bien lo que hacemos es que mandamos mensajes de WhatsApp. Entonces, esto va cambiando todo el tiempo y creo que una de las cosas que hay que tener claras es que necesitamos adaptarnos al tiempo, a las necesidades, a la plataforma y a la audiencia a la que le ¿Por estamos qué escribimos mal? Exacto. ¿Tú qué has observado? ¿De dónde viene ¿De dónde esta viene? como Híjole. falta de...? Pues creo que la realidad viene mucho de la educación que recibimos. Normalmente la educación que tenemos, por ejemplo, piensen ustedes en cuándo aprendieron ortografía, cuándo aprendieron a acentuar. Es que yo creo que Chiquitito, no en la primaria. terminas de aprender. Me encanta, Alejandro. Yo creo que nunca aprendí. No En terminas de primaria. aprender. Nunca terminas de aprender, exacto, Alejandro. No terminas de aprender. Es que eso, pero la mayoría de las personas aprendimos en primaria. En primaria, ¿no? En sí. tercero de primaria nos dijeron estas son las palabras agudas, graves, esdrújulas. Luego llegas y dices, ¿cuál era esdrújula? ¿Cuál era grave? Claro. ¿Cuál era la grave? ¿O qué es un hiato? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es un hiato? ¿No? A mí, y siempre comparto esta anécdota. Yo recuerdo, la verdad, tuve una muy buena educación de español y recuerdo que la explicación del hiato era, pum, llega la tilde y rompe la sílaba. Esa era la explicación, ¿no? Tal cual. Y después, ya pasados los años, cuando leí la ortografía, ahora sí, dije, oye, tan fácil que era entender lo del hiato y llegar y decirme que pum, llega la tilde y se rompe, pues es muy complicado. Sí. Entonces, el problema es que dejamos ese conocimiento ahí, ¿no? En educación básica, que creo que tendría que estar a lo largo de Y la la vida. educación básica no es que sea la mejor en este Pues país, no, ¿no? digo, también tiene muchas áreas de Pero oportunidad. a ver. Regla
para todo mundo. Deberíamos tener un diccionario a la mano en todo momento. Totalmente. En todo momento. Aparte, a ver, Aquí espérate. en el teléfono En el ya hay. ya Ay, hay. por favor, bajen el diccionario. Miren, hay muchos diccionarios, Sí. muchísimos. Creo que el que más conocemos es el Diccionario de la Lengua Española, que es el que edita la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es donde están todas las academias de los países en los que Lo hablamos tengo en la español. El DLE, exactamente. Ese es gratuita. Bájenla, ténganla a la mano, que se convierta en su mejor compañera, que la tengan ahí. Esa es una muy buena opción. Pero, por ejemplo, también tenemos el Diccionario del Español de México, que es un diccionario que edita el Colmex, que se hace aquí y que evidentemente tiene, digamos, como variantes que son mucho más conocidas Coloquiales, o más nuestras, más Ok. de México. Porque, ¿qué es lo que pasa con el DLE? Pues que tiene, sobre todo, digamos, que la visión desde España se ha tratado de modificar, ha tratado de ser un poco, de incluir más las formas de otros países, pero acaba siendo todavía como muy la forma de España, ¿no? Pero sí creo que de todas maneras no hay como un pretexto ahorita para no tener una ortografía. Si no la tienes, es que a donde te metas, con que pongas en Google la palabra mal, o sea, como la quieras poner, Ajá. abajito te viene cómo se escribe. Te va a salir, y por ejemplo en Google, cuando lo pones así, Pau, qué bueno que lo dices, ahí ese es el diccionario de Larousse, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ok. eso es bien importante saber, que hay diferentes tipos de diccionarios, que normalmente todos tienen, digamos, como, no sé, vicisitud se va a escribir exactamente igual en cualquiera de estos diccionarios. Probablemente sí que pasa, por ejemplo, pienso de la palabra fútbol, ¿no? Fútbol es una palabra que en México pronunciamos como una palabra Aguda. aguda que termina en L. por lo tanto no debe llevar acento. Pero ¿qué pasa? Que en Argentina, en España, en puso prueba, Uruguay, puso prueba. en Chile, muy bien. Yo quiero aplaudirle a Cacho, la verdad, mi. Fútbol. Ahí dicen fútbol, es una palabra grave que termina en L, por Y lo y tanto lleva debe tilde. llevar acento. Entonces, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo no se incluía la variante del español de México, por ejemplo. Entonces, si ustedes entraron al diccionario de la lengua española, iban a ver fútbol, siempre con acento en la U. Y cuando se nombraron, por ejemplo, todas las federaciones, aquí tenemos a la Federación Mexicana de Fútbol, aunque nadie diga fútbol, sino que decimos fútbol. Entonces, claro, si tú vas al diccionario, pasa exactamente lo mismo con la palabra panel. Ok. ¿Qué tipo de palabra es panel? ¿Cómo la pronunciamos en México? Panel. Panel. Sí, como grave. Como grave que termine en L. ¿Le ponen acento o No tilde? debería. Deberíamos de ponerle, porque es una palabra grave que termina en L. Así que- Pero, ¿qué pasa? En el diccionario de la lengua española está la variante de España. Entonces ustedes se la van a encontrar como panel. Ajá. ¿Quién dice panel en ¿Y México? qué pasa con los Nadie. plurales, por ejemplo? Paneles, ¿no? Paneles. Ajá, normalmente no decimos paneles No. aquí. Entonces, hay que estar como muy pendientes de cuál es realmente la forma en la que pronunciamos, porque el español tiene mucho que ver con cómo pronunciamos. Normalmente, o sea, bueno, no normalmente, escribimos como pronunciamos. Entonces es una cosa de no pensar en el idioma como el español, sino pensar como en el mexicano. Porque, por ejemplo, estar escribiéndote con alguien que es de Argentina, ¿no? Y que tienen como el andate, Ajá. el subite. Ajá, ¿no? dice, ¿no? Entonces, claro, lo que empezamos a ver es que hay variables, oye, hay variantes del español, y es perfecto que haya tantas variantes. ¿Por qué? Porque no hablamos exactamente igual, ni siquiera aquí en México. O sea, la forma en la que hablamos en Ciudad de México, en cierta zona de Ciudad de México, es distinta a cómo se habla en otra zona de Ciudad de México, o en Monterrey, o en Guadalajara. O sea, tenemos diferentes palabras. Creo que realmente la clave está en encontrar que el español forma parte de quienes somos, y que no lo deberíamos de ver como algo ajeno, algo que nos enseñaron alguna vez en la escuela y que vale la pena pues saber, ¿no? Escribir bien, si A no ver. entendemos que es parte Que de es parte de quienes ti, somos. claro, A ver, sí, por Paulina, supuesto. ¿cómo le hacemos para mejorar la ortografía? Pues miren, hay muchos, digamos, como muchos consejos. El primero sería, uno, dense cuenta. Si empiezan a Amigo, date notar, cuenta. pues sí, amigues. Que dense les dejan cuenta. de contestar. Ajá. No, si empiezan a ver que levantan las cejas y cuando empiezan a escribir, dense cuenta dónde hay esas áreas de oportunidad, ¿no? Si a lo mejor ven, si escriben un texto en un procesador de textos y de repente empiezan a aparecer rayitas rojas por todos lados, pues dense cuenta de que algo ahí está. Además, qué ansiedad. Qué oye, ansiedad, pero Yo además no puedo con que veo una rayita roja y digo, Sí. ¿qué puse mal? Pero les Oye, tengo que espera. decir que tampoco pueden confiar así, No, con no, ojos no, cerrados en el... No, Porque estoy de es el acuerdo, pero español sí. de Latinoamérica, entonces eso abarca. un Estoy de montón acuerdo, pero si ves versiones. 30 cosas que están mal, seguro 15 hay sí son algo una que falta debe de estar ortografía, ahí. ¿no? Entonces, ojo, por ejemplo, si encuentran esos errores. Si ya se dieron cuenta de que están ahí, hay diferentes libros y sobre todo creo que uno que a mí me parece que es como el más amigable para cualquier persona que no sea especialista y que ¿Cuál igual es? no se dedique a esto, es el Manual del Español Urgente de la Fundación del Español Urgente. Se publicó en 2015, la última edición, si no me equivoco.
Y digamos que tiene ahí la actualización de la ortografía, porque es bien importante saber que la ortografía se actualiza. Entonces, en 2010 hubo cambios en la ortografía. ¿Qué tiene que ver la ortografía? Por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas, acentuación, escribir una palabra unida o separada, no sé... Comas, puntos. Ajá, que eso va en puntuación, comas, puntos, dos puntos, punto y coma, que ahí realmente no hubo tantos cambios, pero sí, por ejemplo, en la parte de acentuación, sí en la parte de qué palabras vamos a escribir juntas y qué vamos a escribir separadas. Entonces ahí pueden encontrar toda esta información, la verdad es muy accesible, puede leerla cualquier persona que tenga conocimientos básicos del español. Quizá para un adolescente, para alguien un poco más joven, no sea una lectura muy agradable, pero de que la pueden encontrar, ahí la pueden encontrar. Pero Entonces, es una igual la gran pueden leer base. ustedes y se... Hay aplicación de Hay la otra Fundeu, cosa creo que- sí, ¿no? La Fundeu tiene una cosa maravillosa que es un boletín. Entonces, por ejemplo, para quienes trabajamos en medios de comunicación, sí me parece que es fundamental suscribirse a este boletín. ¿Por qué? Porque todos los días envían recomendaciones que tienen que ver algo con lo que está sucediendo en el mundo noticioso. Muchas veces no nos toca. Es Qué cierto, sí. interesante. Hay veces que están muy enfocadas en Europa porque sí está en España. Pero hay veces en las que son conocimientos generales sobre gramática. A ver, ¿cómo vamos a decir? ¿Se pueden o se puede? ¿No? ¿Cuál es la correcta? O se valen las dos. O si digo, un grupo de personas piensa o un grupo de personas piensan. ¿Cómo voy a hacer esa concordancia? Ah, eso es súper interesante. Que eso las tiene dos que se ver valen. con- Vaya, sí, Gentes, con- ¿se vale gentes? se vale gente. Creo que tiene que ver también con Yo soy más... Yo no puedo con hacer gentes, una pero reflexión tampoco puedo. de la intención de lo que estás diciendo. Creo que, o sea, detenerte y decir, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Por ejemplo, pensar en el haber, ¿no? O de que hay o no hay, Ajá. o el haber de vamos a Vamos ver. a ver, ajá. ¿No? Hay un tema espinoso que yo sé que vas a tener que, creo que regresar. El lenguaje Sí. incluyente. Ah, ya, sí, maravilloso. sí. Cuando quieran hablemos Sí. de eso. Yo también creo que esa es parte de la evolución de la lengua. O sea, sí me parece que necesitamos entender que la lengua se adapta a lo que estamos viviendo, a la realidad que tenemos. Entonces, ahí evidentemente todo el tiempo hemos creado palabras, ¿no? Y por ejemplo, pienso en la que todo el mundo conoce, que es COVID. COVID se creó un 8 de febrero de 2022. O sea, tenemos la fecha de nacimiento. Es de así, las tal más cual. nuevas. 8 de febrero, no, tenemos muchas más nuevas, pero esa, digamos que como lo que es... 8 de febrero de 2022. De 2020, perdóname. Sí, gracias, Alejandro. De 2020. Sí, no, 2022, apenas. Lo suyo es la ortografía, ¿no? No, sí, lo mío es la ortografía, no el espacio No las noticias, temporal. No, en 2020, el 8 de febrero de 2020. Y para toda la gente que dice, pero es que la RAE dice que no sé qué, pero es que la academia dice que no sé qué. ¿Quién creó esa palabra? Que todo el mundo usa, que se ha escrito en todos lados, que se La dice en todos Organización lados. Mundial de la Salud. Exactamente. Sí. Entonces, de verdad necesitamos que venga la Real Academia Española a decirnos, ¿puedes utilizar esta palabra? Ustedes dicen cruz azulear, estoy segura. Sí, obvio. Obviamente que decimos, ¿no? Ah, el frustra azul, cruz azul. Ay, pobre de la gente que le va al cruz azul. No, pero yo bueno. no gasto. Todos los Bye. tomaron, todos los de Aquí todos los de aquí todos, le van ¿eh? a- No, Cuidado, Pau. Pau. Lo siento por ustedes, de verdad, pero, por ejemplo, esa Te palabra whatsappeo. no está en el diccionario, Te whatsappeo. no está aceptada por la Real Academia Española. ¿Vamos a dejar de decir cruz azulear? No. Cuando sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Quiénes vivimos en México? ¿Quiénes conocemos al Cruz Azul? La historia deportiva del Cruz Pero, Azul. pero No este tenemos de la que amigue, dejar de decirlo. ella, porque ahora ya hay chavitas que dicen, por ejemplo, mi cuerpa. Ajá, Hay que hablarlo. hay que hablarlo. Pues si quieres, hablemoslo. O sea, a ver, el amigo... No había escuchado eso de mi cuerpo. Ah, sí, se Es mi dice cuerpa. mi cuerpa, mi ciela. Muchas cosas Las se chavas utilizan dicen ahora en todo con femenino, A. pero creo que es una cuestión, lo que siempre hemos hablado, de la balanza. de representación. Exactamente. por la Exacto. balanza. Oye, pero Pues vas a Paulina tener que Chavira. regresar, Paulina. Sí, Sí, te seguimos cuando ustedes en quieran. @apechavira, pero además, ¿en dónde te oímos? Ah, pues ahora tengo un podcast de fútbol femenil que les invito a padrísimo. escuchar ahí para que pongan atención. Se llama Encanchadas, lo encuentran en cualquier plataforma en donde escuchen podcasts. Y también, si quieren, si les interesa, voy a dar un curso de ortografía y redacción. Miren, muy bien, qué coincidió. bonito. Encuentran todos los detalles en mi cuenta de Twitter, en Instagram, @apechavira. Y pues será Ahí un te gusto. seguimos. Gracias, Apechavira, gracias por perfecto. invitarme. Gracias, Pau. Gracias, Tocaya. Vamos a una pausa.